Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de límites, dentro del cual aparece el de la construcción de funciones continuas. Una función es continua si está construida a partir de funciones cuya continuidad es conocida. Esto quiere decir que si yo tengo dos funciones de las cuales sé que son continuas, al construir una nueva función con estas dos funciones, también estaré seguro de que esa nueva función va a ser continua. El teorema 1 sobre propiedades de la continuidad nos dice: supongamos que f de x y g de x son continuas en C. Entonces las siguientes funciones son también continuas en C. Número 1, f de x más g de x y f de x menos g de x. Quiere decir que si yo tengo dos funciones continuas y las sumo, su resultado va a ser una función también continua. Lo mismo, si las resto, también el resultado será una función continua. Número 2, k por f de x, donde k es una constante cualquiera, también me da una función continua. Quiere decir que si f de x yo sé que es continua y la multiplico por una constante, entonces la nueva función k por f de x también será continua. Número 3, producto de dos funciones, f de x por g de x. Si estoy seguro de que f de x y g de x son continuas, entonces su producto también me dará como resultado una función continua. Número 4, f de x sobre g de x, es decir, un cociente de dos funciones, siempre y cuando g evaluado en C sea diferente de 0, por la cuestión de que no estaría definida si C valiera 0, o g de C valiera 0 más bien. Sí, quiere decir entonces, si tengo dos funciones continuas y hago un cociente con ellas, el resultado va a ser otra función continua. Una extensión, si f1 de x, f sub 2 de x, f sub 3 de x, etcétera, hasta f sub n de x son funciones continuas, entonces la suma y el producto de estas funciones también será una función continua. El teorema 2 sobre continuidad de las funciones polinómicas irracionales. Sean p de x y q de x polinomios, entonces p de x es continua en la recta real. Quiere decir que todos los polinomios son continuos de menos infinito a más infinito. Segundo punto, p de x sobre q de x es continua en su dominio, es decir, todos aquellos valores para los cuales x igual a c hace que la función exista. P de x sobre q de x estaremos pensando en una función racional, es decir, el cociente de dos funciones polinómicas. Bien. Teorema 3. Continuidad de algunas funciones básicas. La primera, y igual a x a la 1 sobre n, es continua sobre su dominio para n entero. Segundo punto, y igual a seno de x y y igual a coseno de x, es decir, estas dos funciones trigonométricas son continuas sobre la recta real. X acepta de menos infinito a más infinito. Punto 3, y igual a b a la x es continua sobre la recta real para b positivo y además diferente de 1. Y igual al logaritmo base b de x es continua para x positiva, para b positivo y a la vez b diferente de 1. Por ejemplo, las funciones tangente de x, que está definida como el cociente de seno de x sobre coseno de x, cotangente de x, que es la recíproca de la tangente, la secante de x, que es 1 sobre coseno de x, y la cosecante de x, que es la recíproca del seno, entonces son continuas en sus respectivos dominios, es decir, en donde la función exista. El teorema 4 habla sobre la continuidad de las funciones compuestas. Si g es continua en C y f es continua en g de C, entonces la función compuesta f mayúscula de x igual a f evaluada en g de x también es continua en C. Quiere decir que si yo compongo dos funciones que sé que son continuas, esa composición también será una función continua. Tenemos el ejemplo, la función f mayúscula de x igual a x cuadrada más 9, todo eso elevado a la 1/3, es continua por ser la composición de las funciones continuas f minúscula de x igual a x a la 1/3 y g de x igual a x cuadrada más 9. Ambas funciones, tanto f de x como g de x, son continuas. Por lo tanto, la composición también será continua.
Pasemos a ver algo sobre límites trigonométricos. El teorema de la compresión, donde nos dice que f de x está atrapada entre dos funciones, en este caso le llaman L de x y U de x, en el intervalo I. Quiere decir que f de x está por arriba de L de x, pero por abajo de U de x, para todo x que pertenece al intervalo. Aparece ahí la figura 1, donde podemos observar que f de x está atrapada entre L de x y U de x, pero no comprimida en x igual a c. F de x atrapada entre L de x y U de x en L. F de x comprimida en un punto x igual a c. Quiere decir que f de x, como mencioné hace un rato, está por arriba de L de x, por abajo de U de x, y que el límite de L de x cuando x tiende a c es igual al límite de U de x cuando x tiende a c, y eso es igual a L mayúscula. Observemos la figura 2, f de x está comprimida por L de x y U de x cuando x vale c. El teorema 1 sobre el teorema es el teorema de compresión. Suponga que para x diferente de c, en un intervalo abierto que contiene a c, se verifica que f de x está por arriba de L de x y por debajo de U de x. Entonces quiere decir que el límite de L de x es igual al límite de U de x cuando x tiende a c en ambos casos. Y eso da como resultado un valor L mayúscula. Si eso sucede, entonces quiere decir que el límite de la función f de x, la cual está atrapada entre esas dos funciones, cuando x tiende a c, existe y también vale L mayúscula. En otras palabras, si conozco los límites de las funciones que atrapan a mi función en estudio, entonces por transitividad también conoceré el límite de la función f de x, la cual estoy analizando, que en este caso le llaman L. Un ejemplo, pruebe que el límite de x por seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Podemos pensar en estas dos funciones que atrapan a mi función en estudio, que es x seno de 1 sobre x. Ahí está la función que aparece ahí en curva, se va acercando a 0 y está atrapada entre dos funciones. Ahí están las gráficas de las funciones y igual a valor absoluto de x y y igual a menos valor absoluto de x. Ambas funciones atrapan a mi función en cuestión, que es x por seno de 1 sobre x. Bien, el teorema 2 sobre límites trigonométricos importantes. Esto es algo que debemos tener en cuenta, no lo vamos a demostrar por el momento, solamente vamos a tratar de tenerlos presentes para cuando se lleguen a utilizar. Límite del seno de teta sobre teta cuando teta tiende a 0 es igual a 1. El otro límite trigonométrico importante me dice que el límite de 1 menos coseno de teta sobre teta cuando teta tiende a 0 es igual a 0. Nos va a ser útil cuando resolvamos límites trigonométricos. El teorema 3, tenemos ahí esta parte que dice seno de teta sobre teta, que es el límite trigonométrico importante, el primero que mencionamos. Está entre coseno de teta y 1, para cuando teta está entre menos pi medios y pi medios. Cálculo del límite mediante un cambio de variable, calcular el límite seno de 4h sobre h cuando h tiende a 0. Bien, aquí convendría hacer un cambio de variable. Para tener el argumento debe ser igual al cociente, para que me dé como resultado el 1 que nos dice el límite trigonométrico importante. Otro concepto que tenemos en límites son los límites en el infinito. Se trata de analizar qué sucede cuando la variable independiente se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. Tenemos como simbología límite de f de x cuando x tiende a más infinito
es igual a L mayúscula si f de x está cada vez más cerca de L cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando se hace inmensamente grande. El segundo punto, límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, si f de x está cada vez más cerca de L cuando x tiende a menos infinito. Ahora se hace inmensamente grande, pero hacia los negativos. La recta y igual a L, que en este caso es el límite, se denomina asíntota horizontal. Los límites infinitos describen el comportamiento asintótico de una función. Podemos ver ahí la gráfica, como en 283.25 esa recta me está representando una asíntota horizontal, es decir, la gráfica se va a pegar infinitamente a esa recta. Pudiera cruzarla en algún momento y volverse a pegar a esa recta, o bien solamente irse pegando por debajo de ella. Tenemos aquí un comportamiento asintótico de la función en la figura. Fíjense bien, tenemos una función, no me la establece, pero lo que sí me establece es la gráfica. Entonces esta gráfica me está haciendo notar que tiene dos asíntotas horizontales, una en 3 y otra en 7. Quiere decir que esas dos asíntotas horizontales, la gráfica se va a ir pegando a ella, como en el caso en y igual a 7, observemos cómo la gráfica se pega a y igual a 7 por debajo y nunca llega a tocarla. En el caso de y igual a 3, observen cómo sí cruza la asíntota, pero se vuelve a pegar a ella por debajo. Es lo que les comentaba hace un momento, la gráfica puede cortar a la asíntota horizontal en algún momento, hecho que no sucede en las asíntotas verticales. Ahí sí nunca se llegan a cruzar, nunca llega a tocar la gráfica a la asíntota. Una función puede tender a un límite infinito cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. El límite de f de x cuando x tiende a más infinito es más infinito, o el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es también más infinito. Por ejemplo, la función f de x igual a 2 a la x, el límite de esa función cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando x se hace infinitamente grande, es igual a más infinito, o bien el límite de 2 a la x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Tenemos la gráfica en la figura 3, inciso A, de y igual a 2 a la x. Observen cómo si x se hace infinitamente grande, cómo la gráfica se dispara hacia arriba, es decir, tiende a más infinito. Pero si x se hace infinitamente pequeña, o sea, hacia la izquierda, entonces la gráfica se va pegando al eje x, es decir, cuando y vale 0. Los límites en el infinito no siempre existen. Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x, que también necesita un análisis por separado, no necesariamente van a existir. Los límites en el infinito de las funciones potenciales f de x igual a x a la n. Aquí tenemos un teorema para poder comprender mejor estos límites de las funciones potenciales. Para todo n positivo, el límite de x a la n, cuando x tiende a más infinito, es igual a más infinito. Y el límite de x a la menos n, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0. Esto lo podemos comprender mejor si escribimos x a la menos n como 1 sobre x a la n. Como yo ya sé a lo que tiende el límite de x a la n cuando x tiende a más infinito, que es más infinito, entonces en el otro caso del límite de x a la menos n, que es lo mismo al límite de 1 sobre x a la n, yo tendría 1 sobre infinito, que me da como resultado 0. Si n es un número entero positivo, entonces voy a tener aquí dos situaciones. Límite de x a la n cuando x tiende a menos infinito, el resultado será más infinito si n es un número par, o menos infinito si n es un número impar. ¿Sí? Esto solo si x tiende a menos infinito.
Ahora, si el límite de x a la menos n cuando x tiende a menos infinito, esto es igual a 0, por la misma razón que les comentaba sobre x a la n. X a la menos n lo podemos escribir como 1 sobre x a la n, quedaría como 1 sobre infinito, que es da como resultado 0. Se tienen aquí algunas gráficas de las situaciones antes mencionadas. El inciso A, cuando n es par, observen cómo límite de x a la n, si n es par, tendremos el comportamiento de una parábola o parecido. Estamos hablando de que pasa por el origen y ambos extremos se van hacia arriba, es decir, a más infinito. Ya sea que x sea mayor, que tienda a más infinito, o que tienda a menos infinito. Al final de cuentas, la gráfica va a tender a más infinito. En el inciso B, n es impar. Quiere decir que el límite de x a la n cuando x tiende a más infinito es igual a más infinito. Podemos observar ahí la parte, en el primer cuadrante, como tanto x cúbica como x a la quinta, ambos tienden a más infinito cuando x tiende a más infinito también. Y x tiende a menos infinito, entonces estamos hablando del tercer cuadrante, como en ambas funciones también tiende la función a menos infinito. Todas las ordenadas tienden a un número infinito. El inciso C, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a más infinito, estaremos dividiendo el número 1 entre un número infinitamente grande, por lo tanto me da como resultado 0. Y observen en la gráfica, cuando x tiende a más infinito, cómo la gráfica se va pegando al eje x, es decir, a y igual a 0. Y si x tiende a menos infinito, también la gráfica se va pegando, aunque por abajo, pero también se va pegando al eje x, es decir, a y igual a 0. Tenemos algunos ejemplos que ya subiré a la plataforma. Y finalizamos en el teorema de límites en el infinito de una función racional. El comportamiento asintótico de una función racional depende únicamente de los coeficientes principales de su numerador y denominador. Si a sub n y b sub m son diferentes de 0. Entonces, tenemos aquí el límite de una función racional. Arriba tenemos un polinomio, abajo tenemos otro polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir solamente los términos principales, de hecho los coeficientes de los términos principales, que en este caso son a sub n y b sub m. Y vamos a multiplicar este cociente por el límite de x a la n menos m, donde n es el grado del polinomio numerador y m es el grado del polinomio denominador. Cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y a ver qué sucede. Eso es muy sencillo con lo que vimos en las anteriores diapositivas. Aquí lo que es importante es ordenar el polinomio tanto del numerador como del denominador. Hacerle cociente a sub n sobre b sub m y hallar el límite de x a la n menos m cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Igual, algunos ejemplos para ejercitar. En el primer punto, fíjense que n es igual a m, es decir, el grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador, cuando x tiende a más menos infinito. Entonces ahí tendríamos 3 séptimos por el límite de x a la 4 menos 4, es decir, a la x a la 0, o sea, el límite de 1, que es el límite de una constante, que es igual a esa misma constante que es 1. Tendríamos que el límite de esa función es 3 séptimos. El siguiente, n es menor que m, es decir, el polinomio numerador es menor, su grado, que el del polinomio denominador. Bueno, pues ahí tendríamos que escribir también 3 séptimos por el límite cuando x tiende a más menos infinito, de 3 a la 3, de x a la 3 menos 4, es decir, x a la menos 1. Hallar el límite de esa expresión, multiplicarlo por 3 séptimos y ya tendríamos el resultado de ese límite. Cuando n es mayor, pero n menos m es impar, tenemos esta función
3x a la 8 menos 7x más 9 sobre 7x cúbica menos 4. Ahora, cuando n es mayor que m, pero su diferencia es par, tenemos 3x a la 7 menos 7x más 9 sobre 7x cúbica menos 4 cuando x tiende a menos infinito. Y bien, pues esto sería la parte teórica sobre los límites. Haría falta una parte práctica para comprender mejor todos estos conceptos. Y les subiré a la plataforma algunos ejercicios resueltos, así como también algunos para que ustedes practiquen y los puedan entregar en las fechas establecidas. Pues, muchas gracias, espero que haya quedado claro.